Álvaro Padrón, muchas gracias por estar acá con nosotros en el estudio en esta mañana especial, un día que no es habitual, que no es normal que estés en Nada que Perder, pero bueno, creemos que lo ameritaba la circunstancia, ¿no? Sí, sí, y la verdad es que desde el domingo que estoy pudiendo compartir en varios medios, ayer sobre todo fue una especie de gira por muchos lugares, y estaba necesitando este espacio porque me hace sentir más cómodo, más en confianza, y sobre todo para también decir algunas cosas que normalmente no es fácil compartir en lugares en donde uno no siente esa confianza, ¿no? Yo tengo una profunda tristeza por lo que está pasando en Argentina, y la verdad es que no soy capaz de tener la frialdad de hacer un análisis sin conectar con lo que realmente siento, ¿no? Que es esa tristeza a partir de ver un futuro muy complejo, en un país que yo quiero mucho, donde hay un montón de amigas y amigos, ya no solo por lo que impacta hacia Uruguay, que no tengan duda que va a ser muy fuerte. Uruguay es un país que tiene una interdependencia enorme con Argentina. No hay ningún otro país en el mundo que a Uruguay le influya tanto en todos los planos. Totalmente. En todos los planos, no solo en el económico, que es el que más se mira, ¿no? Sino también en el cultural, en el político, en el anímico. Uh-huh. Entonces, a mí me está pasando, yo siento una enorme tristeza, fue lo que me empezó a ocurrir el domingo, y el lunes un compañero, amigo de aquí de la casa también, Pablo Gentili, me decía a primera hora del lunes: hoy me desperté sin país. Para que tengamos noción de lo que está sintiendo gente del otro lado de la orilla, ¿no? Es como un déjà vu. Yo me acordaba mucho de octubre del 2018, cuando ganó Bolsonaro. Yo sentí algo parecido, ¿no? Una especie de vacío, de preocupación, de tristeza, de alarma, y cuando recuerdo eso me pongo a pensar lo que pasó después, porque en aquel momento también hubo una primera impresión de decir, bueno, es la elección de la gente, y por lo tanto hay que, por supuesto, respetarlo, pero eso no quiere decir que no tengamos en cuenta una percepción de lo que puede ocurrir, y en el caso además ahora que tenemos estos elementos, digamos, históricos, recientes, por ejemplo el caso de Bolsonaro, tenemos ya como comparar e imaginar el desempeño de estos personajes, porque hay que entender que acá no estamos frente a algo común. Después, hablando con otro amigo de la casa, Gerardo Caetano, él me decía que está aterrado, ¿no? Yo, capaz que por mi historia sindical, es un término que trato de evitar, porque desde el sindicalismo siempre tenemos esa reacción de ir para adelante, ¿no? De la acción, y no tanto del terror que nos paraliza, pero es una definición muy correcta, ¿no? De sentir ese miedo a lo que viene, y yo creo que hay que tomárselo muy en serio, ¿eh? Muy en serio. Me preocupa, en esta oportunidad que tuve de recorrer algunos medios, la superficialidad con la que se está analizando, y sobre todo la sensación de que podemos estar ajenos a eso, como mirándolo a la distancia, sin pensar que eso va a permanentemente interactuar con nosotros. Yo insisto mucho que, a diferencia de la elección pasada, no sé si se acuerdan, en el 2019 coincidimos el mismo día en la elección. Sí, en Argentina no hubo segunda vuelta, exacto, pero la primera vuelta fue el mismo día. Exacto. Y por lo tanto la campaña electoral fue absolutamente simultánea. Ahora nosotros tenemos un año de diferencia, y yo creo que va a haber mucho impacto de la Argentina en la agenda uruguaya. Tanto por esto que estoy diciendo, del resultado de las políticas públicas, de lo que empiece a pasar, de la reacción de la sociedad. Hoy escuchaba a Mujica, y yo coincido mucho en el potencial de reacción de una sociedad que no se va a dejar sacar los derechos así nomás. Entonces, ¿qué se espera pensando en eso? Yo creo que se espera un momento muy tenso, porque yo no le vi bajar a Milei un milímetro la confrontación en el discurso, si bien lo leyó y está claramente contenido, ¿no? Hay un equipo que está intentando evitar desde la primera vuelta, ¿no? Que él vuelva a los excesos verbales que tuvo durante toda su historia. De todos modos, en el discurso ese, sobre todo el primero, el que hizo
digamos, dentro del búnker. Exacto, dentro del búnker, demostró que va por todo, ¿no? Que por un lado, piensa en un minuto, no hay casi ningún presidente o presidenta que cuando gana una elección no diga voy a gobernar para todos y todas, ¿no? Esa cosa que algunos consideran un poco demagógica, Sí, claro. pero que tiene que ver con una cuestión natural, que es que pasa a ser representante del conjunto. Ya no es, vos no ganás, y menos con elecciones muy parejas, solo para los que te votaron. Bueno, él no tuvo ningún problema en volver a decir que hay gente de bien y gente que no. O sea, y que por lo tanto la Argentina merece a un presidente que se concentre en una parte de la sociedad y que los demás son descartables. Y si después le agregás que dijo con absoluta claridad, no es tiempo de medias tintas, ni de ni tibieza, ni gradualismo. Y si uno dice, no va a haber gradualismo en las políticas que anunció, quiere decir que las va a hacer, digamos, de inmediato, y ahí es donde, claro, y si empieza a hacer la lista de las políticas que anuncia, sé que todos nos quedamos muy atrapados en el discurso o en el planteo de la dolarización y cerrar el Banco Central, pero miren que se viene con un paquete que choca precisamente con los intereses de la gente, sobre todo de los sectores populares, y yo, a ver, esta es una columna internacional, ¿no? Sé que estoy invadiendo otros territorios de otros columnistas, pero mi punto, y ahí voy a lo internacional, es que no estamos frente a un fenómeno aislado, y por eso me preocupa más todavía, y paso de la tristeza a la preocupación, porque ya tenemos referencias de cómo funciona este mecanismo de estos outsiders ultraconservadores. Yo prefiero eso más que de ultraderecha, porque creo que son derechas tan diversas que ya no es fácil catalogarlas. Entonces, lo que son hiperconservadores, ¿no? Este hombre está hablando de volver al siglo XIX, ¿no? De ideas del siglo XIX, tiene esa cosa media divagante de hablar de que Argentina fue la primer potencia mundial y que entonces me hace acordar tanto a Trump, ¿no? Y luego se plantea desde una actitud mesiánica, ¿no? Ahí me hace acordar a Bolsonaro, ¿no? Y además hablan diciendo que su poder viene del cielo. Y de vuelta también Bolsonaro y su conexión con la religión y esa cuestión de tener la Biblia todo el tiempo al lado. Entonces empezamos a encontrar un montón de patrones comunes, de elementos comunes, con las diferenciaciones que cada país supone, pero hay un hilo conductor de algo que está pasando en el mundo que también se refería ayer Mujica cuando de alguna manera lo comparaba con el periodo en donde nace el nazismo, ¿no? La reacción de una sociedad muy calificada, muy culta, como era la alemana, pero que frente a una crisis económica tuvo una reacción que en aquel momento también un montón de gente podría decir, bueno, eligió a este personaje. ¿Y acá por qué pasa eso? ¿Por qué se eligió a este personaje? ¿Por qué se creyó su discurso? Y yo creo que por la desesperación y por una frustración profunda de la sociedad con su sistema político. No tengo ninguna duda que el fenómeno es que, y voy a decir algo, yo entiendo a la gente. Y creo que si no somos capaces de decir eso, vamos a tener un gran problema de interpretación y sobre todo de superación del problema. A menos que alguien empiece a decir la gente es estúpida, ¿no? O toda la gente es como Milei. Ya nos pasó eso con Bolsonaro, que algunas personas se enojaban mucho y terminaban agarrándosela con el pueblo. Es decir, este tipo de expresiones de ultraconservadores en el mundo está siendo popular, está teniendo millones de votos, y eso nos tiene que interpelar. Tiene que interpelar a los partidos, tiene que interpelar a las democracias, porque además estos sectores no son democráticos, usan la democracia, lo vimos con Trump, le sirvió la democracia y de alguna manera la defendía, entre comillas, y la utilizaba mientras era para sus intereses. Después no tuvo ningún problema en decir que había fraude, que había que, entre otras cosas, fomentó el ataque al Capitolio, ¿se acuerdan? Sí, claro. Y la misma lógica utilizó Bolsonaro, decir que no hubo que hubo fraude, que no fue legítima, después fomentó todo lo que fue un intento de golpe de Estado. Acá estuvo a punto, si no hubiera habido este resultado, de plantearse un fraude. Se estaba preparando esa línea argumental. Se planteó todo eso, ¿no? Que iba a haber fraude en las elecciones y se agradeció, como se ganó por tanta ventaja, de que no lo hubo. Sí, claro, bueno, yo no sé cómo... De que los fiscales del Pero estaba todo pronto para eso porque, repito,
porque no es solo que hay puntos en común en estas expresiones ultraconservadoras, hay coordinación. A esta altura coordinan. Y si no, recuerden que en mi última columna hablábamos un poco de esa reconversión de la derecha en la región, en ese contrapunto que hicimos con el turco, y de los encuentros que estaba teniendo la centroderecha, que está desapareciendo en el mundo, y la ultraderecha, que ya no tiene ningún problema de haber puesto la cara en la opinión pública, ¿no? Ya no tiene problema de hablar como en Alemania, ¿no? Que salen otra vez con los símbolos nazis, o en Europa en general, España, la acabamos de ver a Vox, o en Italia, en fin, y ni les digo acá en la región, ¿no? Un Bolsonaro defendiendo claramente la dictadura, y miren lo que estamos viendo ahora, porque en Brasil en algún momento decíamos, bueno, es el problema de no haber ido a fondo con la revisión de los crímenes de lesa humanidad, del juicio y castigo a los que generaron la dictadura y la desarrollaron. Bueno, en Argentina hubo un proceso quizá el más profundo de América Latina en ese sentido, y ahora tenemos a un presidente y a una vicepresidenta, porque hay que poner atención en ese personaje, que no tienen ningún problema en discutir todas estas cuestiones y salir, incluso el propio día de la elección, a confrontar con esta cuestión de la revisión del pasado. Entonces, cuidado con esto, y sobre todo porque ahora es cerca de verdad. Si no nos importa por esa cantidad de gente que vive en Argentina y que merecería la más amplia solidaridad de nuestra parte, que nos importe por el efecto que puede causar en Uruguay. Y repito, no solo desde esta mirada tan superficial que estoy sintiendo, en donde la cuenta es cómo nos afecta. A ver, se ponen de acuerdo en que el Mercosur no sé qué, de todo eso no tengo problema en hablar ahora, pero yo siento que esto está tan cerca y va a influir tanto en nuestra realidad. Pero ¿cómo va a influir? Y yo creo en esto de... A ver, llegué un poquito tarde porque a esta hora dejo a mi hijo en la escuela, tiene 10 años Camilo, y él hoy está entusiasmado por el partido de Uruguay, ¿no? Está viviendo este momento tan insólito, para mi generación es insólito, de que le ganamos a Brasil, después a Argentina, pero él conoce en su cabeza mucho más globalizada que la mía, y en esta forma de comunicación que tenemos prácticamente permanente, y accediendo a toda la información, él admira a Messi, admira muchísimo a Maradona, o sea, incluso más que a algunos jugadores de Uruguay. Sí. Y cuando me habla de política, en Uruguay conoce bastante, 10 años, ¿no? Pero él, el único político que conocía de Argentina es el Peluca. Porque en toda la clase, en su ambiente, en su entorno, incluso digital, que es mucho más potente que el físico, le llegaba a Milei. Sí, claro. Pero miren y yo que he hecho un esfuerzo permanente por conversar con él, cuando me di cuenta de esa presencia, pero cuando les digo presencia, era presencia, Entonces, cuidado con esto, cuidado con creer que estamos vacunados, que acá no va a pasar esa cosa bien aldeana que nos sale de que somos diferentes. Pues yo no estoy discutiendo eso, estoy diciendo que si no ponemos la barba a remojo, seguimos viendo con sorpresa las cosas que ocurren en otros lados, creyendo que son imposibles, como cuando decíamos que era imposible que Trump ganara las elecciones, y terminó ganando. Después decíamos que Bolsonaro era impresentable, terminó siendo presidente 5 años en Brasil, y dejó Brasil como lo dejó. Entonces, y ahora aparece que también decíamos, miren lo que es Milei, y nos sorprendíamos y hasta nos reíamos por momentos. Hizo un recorrido parecido, fundamentalmente a Trump, que empezó con los medios, haciendo cosas casi grotescas. Y hoy es el presidente de Argentina, del país que tenemos al lado. ¿Qué pensás de esto que decía Milei, y bueno, que lo llamó la calle Pou para juntarse, para hablar, y que decía, tenemos muchas coincidencias con él, o sea, seguramente no vamos a tener problema en hablar de integración? Bueno, lo primero es esto, ¿no? Que nos falte la perspectiva de discutir en un sentido más amplio las relaciones con un país, y no solo como almaceneros, ¿no? En donde qué te compro y qué te vendo. Yo creo que la historia de Uruguay y de Argentina, que es una historia muy en común, merecería un análisis un poco más profundo. Por eso respeto, por ejemplo, las reflexiones de Sanguinetti, ¿no? Yo, escuchando a nuestros líderes en estos días, decía, bueno, Sanguinetti por lo menos problematiza un poco más la situación. Mujica, yo creo que es impresionante que sean dos de los más veteranos que se les prenda esa alarma, ¿no? Yo creo que, claro, todavía estamos frente al impacto de algo tan reciente. Yo no digo sorpresivo, porque en mi opinión
volvió a tener una cierta lógica el voto económico, el voto bronca, el voto de frustración frente a los dos grandes bloques que han tenido los últimos 20 años protagonismo en Argentina. Y por eso digo que entiendo a la gente, porque si uno se pone a pensar, vos tenés que durante 4 años gobernó Macri y metió a la Argentina en esta gigantesca deuda, volvió a traer el Fondo Monetario, o sea, lo que dejó Macri, ¿no? Después, el gobierno actual, que es evidente que para una gran parte de la gente es un drama, o sea, es imposible decir que a este gobierno le fue bien y por lo tanto el dilema de una parte importante de la sociedad fue: yo no quiero ni una cosa ni la otra. Claro. Entonces, el problema es la aparición de este personaje y de lo que representa, y no de que la gente tenga voluntad de cambio. Por eso digo que hay una interpelación a los partidos de derecha y a los partidos de izquierda en Argentina. Y esto también recorre el mundo, ¿no? Hay una interpelación a la falta de alternativa, al hecho, por eso recuerdan un libro de Pablo Stefanoni que decía: la rebeldía se volvió de derecha, como pregunta, ¿no? Y algo de eso hay, porque los que aparecen como proponiendo un cambio y conectando con esa frustración y esa bronca de la gente, es estos sectores de ultraconservadores, porque tienen explicaciones simples, porque conectan con emociones, el miedo, la frustración, la bronca, sobre todo la incertidumbre. Entonces, hay un problema de las políticas tradicionales y de los partidos tradicionales, incluyo a la izquierda, en eso de tradicional no estoy haciendo un despectivo con el término tradicional, ¿no? Entonces, la novedad viene por acá, y yo creo que eso hay que hacerse cargo de eso, y sobre todo preguntarse cómo reconectamos con la gente para crear entusiasmo, esperanza, y no solo esta sensación de que lo único bueno está en el pasado, ¿no? Porque de alguna manera los sectores conservadores están planteando eso, que hay que volver para atrás. Y volver para atrás no es solamente en materia económica, pensando en los economistas y en las ideas económicas del siglo XIX, sino volver para atrás en materia de derechos, en materia de forma de vida. Entonces, la agenda viene pesada, y yo creo que lo que tenemos que asumir, y me meto en política internacional, es que esto está pasando muy cerca, y que Argentina es como parte de nuestra misma realidad. Es imposible separarla. Hasta Brasil, siendo frontera, estuvo lejos. Esto está muy cerca, y esto va a interactuar durante el debate político, ojalá para bien, en el sentido de hacernos reflexionar, y por eso creo que lo peor es la superficialidad de que la noticia sea que a las 4:30 de la mañana te suena el teléfono y es el presidente de Uruguay desde la muralla china, que no estaba en la muralla china, obviamente. La cantidad de estupideces que están detrás de esa conversación, no de la conversación, sino de cómo está relatada por parte de Milei. Por supuesto que la llamada a 4:30 de la mañana tiene que ver con que un presidente recientemente electo tiene una lista, su entorno le va preparando una lista de las llamadas que le van a entrar. Haber estado a las 4:30 de la mañana supone que debemos estar en la lista 20 y pico, de otras llamadas anteriores que empezaron a las 11 de la noche, a las 10 de la noche. Me explico, ¿no? Porque si no, parece una excepcionalidad que empieza a divertir a gente en Uruguay, o a transformarse en importancia, y en realidad, repito, tiene que ver con un orden que te hace entrar a esa hora en la cabeza de este personaje, que después banaliza todo diciendo... muy simpática la conversación, vamos a tener un asado, como si las cosas... Yo no tengo problema con la informalidad, ¿no? Pero repito que en el tono en el que yo siento que hoy están las cosas en Argentina, es una falta de respeto, hay un cierto ninguneo hacia nosotros que, les aseguro, se va a consolidar, y luego... aparecen cosas muy delicadas, ¿no? Yo le preguntaría a nuestro presidente dónde están las afinidades, porque dice Milei, tengo muchas afinidades con la calle. ¿Cuáles son? Cerrar el Banco Central, dolarizar la economía, privatizar todo lo que pueda pasar a manos privadas, por ejemplo, los medios públicos, la empresa de petróleo, romper el Mercosur, romper relaciones con China. Qué paradoja, ¿no? ¿De dónde lo llama la calle? No de la muralla, pero ¿de dónde está? En China. ¿Haciendo qué? Intentando convencer a China de la fantasía de este gobierno, que es tener un acuerdo bilateral. Pero supongamos que ya se olvidó de eso la calle, ¿no? Y lo que está tratando es de fortalecer la relación de la región y de Uruguay con China. Claro. Y
y tiene afinidad con un presidente electo que acaba de decir que va a romper relaciones con la China comunista o con el comunista de Lula. Yo le pregunto a la calle, ¿tiene afinidad con Milei cuando dice que Lula es un corrupto comunista, ladrón con el que él no se va a relacionar? ¿Eso lo comparte la calle? Entonces, la calle va a tener que explicar cuáles son las afinidades con Milei que lo van a llevar a comer un asado. Yo no tengo duda que el gobierno uruguayo tiene que tener relaciones con el gobierno argentino. Ahora, despacito, cuidado. Porque, por ejemplo, en la región hubo otras manifestaciones, y empiezo por la más importante, que es la de Brasil. Lula, por supuesto, felicitó la elección como tal, porque es una señal de fortaleza democrática y demás. No menciona a Milei porque está pendiente que Milei, por ejemplo, diga algo con respecto a estos calificativos que tuvo para con Lula en la campaña electoral. Porque tiene que decir algo, ¿no? Celso Amorín, muy fuerte, el principal asesor de política internacional de Lula, dijo, estamos esperando una disculpa, porque si no, no va a ir Lula a la asunción de Milei el 10 de diciembre. ¿Qué va a pasar con esta idea de integración de la región con todo esto, ¿no? Con este Paraguay, Uruguay de derecha, con Brasil, con Lula a la cabeza y ahora Argentina. Lo primero es que yo no creo que haya que poner a todo el mundo en el mismo lugar, ¿no? Entonces, por ejemplo, el esfuerzo que se está haciendo de volver a tener una agenda de unidad y de integración y de cooperación en Sudamérica, que estaba muy fuerte planteado, ¿se acuerdan la reunión de Retiro en Brasilia? Esa posibilidad de volver a pensar de una manera además muy plural, porque está claro que la nueva etapa no puede ser a partir de afinidades ideológicas, ya eso no funcionó ni para un lado ni para el otro, hay que construir algo que tenga consensos mínimos. El problema es que una cosa es conversar con personajes, con presidentes, como el caso de Ecuador, que claramente es un hombre conservador, o el caso de Paraguay, ¿no? Que de alguna manera ratificó un gobierno de ese perfil también. Eso es una cosa. Otra cosa es con un personaje como Milei. Yo, por eso, reivindico esa reflexión de Sanguinetti, ¿no? Donde pone un matiz para decir, bueno, no, cuidado, no es que haya que decir que, bueno, que porque la gente votó, todo va a ser posible en términos de relaciones políticas, institucionales, internacionales. Yo veo que, a menos que logren moderar mucho a Milei, que obviamente en algún sentido lo están logrando, porque él necesita, sobre todo, del acuerdo con Macri, ¿no? El gran ganador de todo esto es Macri, el gran operador. Así aparecía, ¿no? Y así se lo veía. No te quepa duda. Digo que es el artífice de este Frankenstein, que se está formando con piezas, por eso va a terminar siendo algo muy extraño y nadie sabe todavía lo que es. Los analistas argentinos decían que apoyó más a Milei que a su propia candidata, Patricia No Bullrich. tengas duda, y bueno, destruyó Juntos por el Cambio, entonces ahora le va a tener que respaldar con los votos en el Congreso, lo va a tener que respaldar con gente que sepa gobernar, lo va a tener que respaldar con el vínculo con los sectores de poder dentro de Argentina y probablemente lo ayude en la política internacional para sacarle esta locura de Milei, porque una cosa es hablar para adentro, diciendo disparates, insultando, pero otra cosa es para afuera, entonces se le fue la moto, digamos, ¿no? Se le fue siempre la moto, pero en política internacional eso es muy caro, porque después te la cobran, o sea, no es el público interno. Entonces, acaba de haber un mensaje de China, ¿no? Porque los chinos son súper cuidadosos, pero lo primero que dijeron es, bueno, nosotros no tenemos registro de que esté planteado, cosa que él ya dijo, pero los chinos lo dejan como pregunta, por ejemplo, salir de los BRICS, que Argentina acaba de entrar en la última reunión de los BRICS. Entonces, toda esa imagen rupturista que tiene Milei impacta en la política de la región, impacta en primer lugar en este esfuerzo de volver a recuperar la unidad en Sudamérica, impacta por supuesto en el Mercosur. Pero no digo que impacta porque es de otro signo político que el que está de alguna manera siendo hoy central en América del Sur, que es el progresismo. Porque, repito, la idea y la actitud que se estaba teniendo era de mucha pluralidad. El problema es que si la versión es esta, es como vuelvo a Bolsonaro. Si nosotros no tenemos en cuenta todo el tiempo de que esto ya lo vivimos, no entendemos nada. Entonces, eso me lleva a hacer otra pregunta en relación a Uruguay. Yo le pregunto, del primero al último de los gobernantes de este país, que en general salieron con cierto cuidado, pero a decir que conviene un perfil como el de Milei, porque coincide con el Uruguay que discute la apertura. Perdón,
que escuchen a los líderes de la Unión Europea, que están diciendo, cuidado con Milei. Y dicen, si había una expectativa de avanzar en el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que además en estos días había un esfuerzo enorme de Pedro Sánchez, presidente de la Unión Europea, y de Lula da Silva, presidente del Mercosur, de generar las condiciones para que el acuerdo fuera viable y sobre todo aceptable en términos de contenido y terminar a fin de año con un avance que dé el tono de que estas dos regiones se ubican en el mundo, y tratando más o menos lo mismo. Y aparece este señor. Entonces, que me diga alguien del gobierno uruguayo dónde está la parte que coincidimos con él en política internacional, porque de la Unión Europea dicen, apurémonos al acuerdo antes de que asuma Milei. Lean las declaraciones que hay adentro de la Unión Europea, no el comunicado de la Unión Europea, que con mucho cuidado también dice, bueno, esperamos que Argentina se consolide democráticamente, ¿no? Y dice al final, y que se avance en el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Lo dice porque saben, hay un representante de Alemania en la Unión Europea que dice, tenemos que actuar antes de que asuma Milei. Entonces, me preocupa mucho esta superficialidad en Uruguay, donde haya como una idea de, bueno, puede ser mejor, porque va a coincidir que la apertura, que más flexibilidad, que ya nos pasó con Bolsonaro. Bolsonaro en un momento, ¿se acuerdan? Dio la idea de que ayudaba a Uruguay. Nosotros aceptamos una serie de medidas que precisaba Brasil, nos soltó la mano olímpicamente, y eso hacen estos personajes que les importa todo un pito en términos de cultura política. No existe lo políticamente correcto para estos sectores, porque justamente construyen su política a partir de romper, no de construir. ¿Por qué se da esa superficialidad en Uruguay? Yo creo que por un lado, por un problema de la orientación de la política internacional uruguaya. Ya no saben para dónde llevarla, no es que no tenga rumbo. Yo he dicho más de una vez que el rumbo al final es el que resulta de los que se benefician de esa política, y acá hay ganadores de la política internacional uruguaya, ¿no? No es verdad que no haya algunos que les conviene lo que está pasando con la política internacional uruguaya. Lo que le pasa es que, como no tiene resultados de los que se anuncian, y de hecho no hemos logrado prácticamente nada, el problema es que ese statu quo, eso quedarnos en una especie de congelador en la política internacional, es muy beneficioso para los sectores, sobre todo exportadores de productos, de materia prima. En la medida que no salgamos de eso, tenemos un problema para el resto de la sociedad, para poder ganar en valor agregado, en mejores condiciones, incluso salariales, de condiciones de vida, en fin. Entonces, lo que sí pasa es que al no haber resultado, se necesitan agarrar de algo. Así apareció el TLC con China, así apareció la visita del presidente a Biden. O sea, van apareciendo como episodios más mediáticos que de una política. Y ahora aparece este. Entonces, ¿qué va a querer venderse? La idea de que, digamos, que un cambio en Argentina, sobre todo con esta idea de que lo que se desplaza es el kirchnerismo, y alguno va a decir, bueno, y el kirchnerismo era afín con la izquierda uruguaya, entonces, o sea, en ese paquete van a intentar pescar un poquito de beneficios, pero yo creo que hay mucha gente preocupada, por eso hay cuidado también. Si ustedes observan, durante la campaña hubo pocas referencias de los sectores, digamos, de centro en Uruguay a Milei, ¿no? Había cierto cuidado, obviamente tenían mucho más afinidad con Juntos por el Cambio, y particularmente con la candidatura de Patricia Bullrich, pero claro, al perder en la primera vuelta quedó una especie de vacío que es muy interesante estudiarlo, porque esto sí también está ocurriendo a nivel mundial. La ultraderecha se come a la centroderecha. Por un lado desplaza a la izquierda, no cabe duda, la confronta con esto de quién es el que propone el cambio. Es increíble, ¿no? Claro. O sea, la ultraderecha en el mundo parece más transformadora, más revolucionaria, incluso ahí sí discrepo con Sanguinetti, él dijo, es como una cosa revolucionaria lo que pasó en Argentina. Caramba, ¿no? Prefiero seguir usando la palabra revolución para cosas de otro calado, ¿no? Pero lo cierto es que está moviéndose tanto el tablero que la izquierda queda, y el progresismo, como en Europa claramente, como desafiado en eso de la transformación y del cambio, y la centroderecha va desapareciendo. Va desapareciendo porque primero la ultraderecha se asocia, aparece como acompañándola para poder tener una cara un poco más visible,
pero luego empieza a no tener discurso, porque la centroderecha se quiere parecer cada vez más para no perder el electorado, y en un momento la ultraderecha le dice gracias por los favores prestados, y a la gente le dice no voten a la copia, voten al original, y lo está logrando. Así pasó en Brasil, así pasó en Chile, así pasó en Colombia, así pasó en Francia, en Italia, y ahora está pasando en Argentina, porque ¿qué fue lo que desapareció en Argentina? No el sector progresista, que tuvo 44% de los votos. Sí. Lo que queda en un lugar muy incómodo es la centroderecha, que ahora tiene que acordar con Milei cómo va a gobernar para no perder espacios de poder. Entonces, cuidado con esto. Yo le preguntaría a los partidos tradicionales uruguayos que miren esto con preocupación, por supuesto, al conjunto del sistema democrático, porque acá hay aspectos no democráticos. Hay que decirlo con claridad. Entonces, llenarse la boca diciendo el pueblo eligió y hay que respetar, todo eso está bien. Y después habría que problematizar más y en política internacional dejarse de tonterías y de lugares comunes y empezar a darnos cuenta, porque ya lo vivimos con Bolsonaro, que necesitamos encontrar una fórmula de contener la situación de Argentina para que no nos aborte un momento clave de la construcción de un sujeto regional en América del Sur capaz de influir a nivel internacional en un momento tan particular del mundo. Entonces, por supuesto que Argentina es un país importante, por supuesto que si ustedes miran, estuvo en las planas de todos los medios claro. ayer, particularmente por el personaje que fue electo. Ahora ya hay canciller, todavía está todo por confirmarse de cara al 10, ¿no? Pero seguramente es una figura que se va a consolidar. Hay que preguntarse si Macri no va a tener una interacción con la política internacional tratando justamente de moderar esa característica de Milei, pero vamos a tener una Argentina que va a quedar muy aislada en ese sentido. Es mentira esto de que lo que va a pasar es que Argentina va a poder conectar con el mundo. Es un discurso que se plantea como si el kirchnerismo hubiera encerrado a la Argentina. Y en realidad los planteos que está haciendo Milei son los que van a encerrar a Argentina, más allá de que, y esto para los que se entusiasman con las llamadas de las 4:30, ¿no? Le preguntaron enseguida, bueno, entonces, ¿usted va a visitar enseguida Uruguay? No. Primero Estados Unidos, después Israel. Miren qué gestualidad para Sí. conectar con el mundo, ¿no? Sus prioridades van a ser esa, y bueno, mi reflexión en el marco de la tristeza, que no puedo evitar y lamento venir a este micrófono con ese estado de ánimo, es que pongamos la barba en remojo y nos preparemos para mucha solidaridad, porque se va a necesitar del otro lado mucho apoyo, mucha solidaridad y no la reverencia esta que parece tener además una falta de profundidad, pero sobre todo una actitud de ventajero, ¿no? De decir, como a mí me conviene que pase cualquier cosa en Argentina, total, lo que yo necesito es que me vaya bien de este lado. Álvaro Padrón, muchas gracias por esta mañana aquí en Nada Fuerte que Perder. abrazo a ustedes y a la Gracias. audiencia.